presento a la siguiente compañera que nos va a hablar del aula de referencia en infantil. Ya veréis que va a ser muy práctico. Ella es Zoraida Salvatierra, es maestra de educación infantil en el CEIP Juan Gris, que está en Vallecas. Actualmente, lleva en la escuela pública desde hace más de 20 años, tiene experiencia en el ciclo de 0 a 3 y también en el ciclo de 3 a 6 años. Ha participado en programas de apoyo a las familias en Lima, en Madrid, participa en coloquios, en grupos de trabajo sobre metodologías experimentales que se aplican en Finlandia, Sudamérica, en la intervención con alumnos socialmente desfavorecidos y de ACNES. Y pone en práctica todas las estrategias educativas con un enfoque constructivista y tiene como objetivo la enseñanza, ¿no?, de una enseñanza abierta e inclusiva. Yo tengo la suerte de compartir con ella mi día a día y tengo que decir que he aprendido muchísimo entrando en su clase y me ha hecho un cambio de prisma y de mirada y siempre pienso, si mi compañera es capaz de gestionar un grupo de 26 alumnos y alumnas de 4 y 5 años, ¿cómo no vamos a poder gestionar grupos en primaria, ¿no?, cuando no tienen todavía lectoescritura, cuando apenas tienen una comprensión en muchas ocasiones? O sea que creo que tenemos mucho que aprender de las compañeras de infantil. Me siento afortunada porque aprendo mucho de ellas y en concreto de Zoraida. No imaginaba este encuentro si no es con ella aquí, así que Zoraida, cuando quieras, ya me callo, apago micro y cámara. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Sheila. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Sheila, nos queremos mucho, por eso habla también de mí, pero que le agradezco mucho sus palabras. En primer lugar, señalar que estamos aquí todos para compartir, ¿no?, un poquito de nuestra experiencia, y espero que así sea y poder ayudar y poner mi granito de arena en esas cabecitas que hoy están aquí conectadas esta tarde con nosotras. Y bueno, vamos a la intervención, a contarnos un poquito de cosas. Espero que me dé tiempo a cositas preparadas para compartir y ver. Bueno, hablar de aula de referencia. Voy a compartir pantalla primero, a ver si se ve bien y no pasa nada raro con esto de las redes, ¿vale? Bueno, hablar del aula de referencia para mí, pues en educación infantil es una relación que se da muy cercana, ¿no?, como muy de tú a tú. En esta construcción yo he tenido la suerte de vivir y experimentar sobre todo diferencia social, cultural, cognitiva, y caminar con esas diferencias, ¿vale?, y con muy poquitos recursos, tener experiencias también negativas y positivas con la gente que está contigo, con tus compañeros, compañeras, rellenar un montón de papeleo, la burocracia, ¿no?, que eso siempre en nuestra tarea educativa pues nos da como un paso para atrás, ¿no? Y esas piedras que hay en el camino que nos encontramos, lo que yo quiero que se vea en esta intervención es que nos sirvan para poder dar un paso adelante, todo lo contrario, poder saltarlas o hacernos con ellas para que nos ayuden a que este camino sea como yo lo considero, ¿no?, un camino muy bonito en el que pues compartir y vivirlo es interesante y es un aprendizaje constante, ¿no? Por eso cuando empezamos en mi centro esta aventura de hacernos centro preferente, y además cuando en mi grupo de 4 años se incorporaba un alumno con TEA, pues la primera sensación fue de vértigo, no lo vamos a negar, ¿no?, incertidumbre, porque siempre lo desconocido pues te hace tambalear, ¿no? Aunque yo ya había tenido experiencias con alumnos con TEA y también no diagnosticados o con otro tipo de acné, siempre supone un reto, ¿no?, todo esto nuevo. El saber que nos da la teoría no garantiza que sepamos hacerlo en el aula, ni siquiera el saber hacer nos garantiza hacer. Por lo tanto, nosotros consideramos que ese estado en el que nos encontramos y en el que yo os voy a hablar desde ese punto de vista es la base para ese reto y esos logros y el intento de por lo menos ser un aula inclusiva, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, vamos a ver el guión que tenemos. El guión, a ver, está allí. Vale, vamos a hablar en un primer momento de la adaptación a este nuevo reto, la adecuación del espacio, las estrategias metodológicas. Y ahí hay unas pinceladas de lo que a mí más o menos me funciona y lo que he utilizado.
los apoyos y las necesidades y dificultades. En cuanto a los dos últimos puntos, se van a ir desarrollando a lo largo de los 3 primeros, aunque al final ya haré un poquito de recogida si me da tiempo. Voy a ir un poquito deprisa para contar todo con la mayor exactitud y precisión posibles, ¿vale? Entonces vamos a empezar pues por la adaptación, ¿vale? En cuanto a la adaptación, la primera herramienta que tenemos todos y todas para adaptarnos y poder acomodarnos a esta nueva situación es la observación, ¿vale? Y para observar, necesitamos observar 4 pilares importantes que van a sustentar esta base de nuestro aula. Ellos son la familia, la maestra, el niño y el grupo, la maestra o el maestro. Bueno, en el primer caso, en el primer elemento, la familia, ya se ha hablado el día anterior de la familia y lo que supone para nosotros como maestros ese reto que supone contactar con ellos y establecer una confianza mutua para que pues la educación que querramos dar o la intervención que querramos dar pues sea la más óptima posible, ¿no? Bueno, en cuanto a la familia, lo que nosotros hicimos primero fue contactar con ellas y establecer una tutoría para que vengan al aula y conocerles. En este conocimiento, los primeros pasos a tener en cuenta es que nos cuenten ellos las necesidades de su hijo y también las fortalezas, ¿no? Lo bonito, lo positivo que ellos ven y nosotros observar en qué puntos se encuentran de aceptación de esta nueva experiencia que supone para ellos tener un hijo con TEA y en qué situación afectiva de relación se encuentran con el niño y niña, ¿no? Así nosotros podremos desarrollar estrategias o podremos compensar todo eso que compensamos en el aula con el niño, también con la familia. Se estableció una comunicación diaria, día a día, a través de email, que eso nos favoreció muchísimo para tener un contacto cercano y que la familia se sienta cada vez más segura. Bueno, en cuanto a la familia sería eso, ¿no? Mi principal objetivo cuando conozco a una familia en general, no solamente de niños con TEA o con otro tipo de acnés, es acoger afectivamente y establecer una relación constante para que sea lo más cercana posible. El niño cuando se introdujo en nuestro aula, cuando se matriculó en el aula, pues establecimos una pauta de incorporación paulatina, es decir, un periodo de adaptación, como se hace con cualquier otro niño, ¿vale? Por franjas horarias en las que se le iba incorporando rutinas para que él pueda irlas aceptando y nosotros también observar cómo se mueve por esas rutinas, qué grado de autonomía tiene y, bueno, elaborar a la par los apoyos visuales que necesitaba. También en este tiempo nos ayudó a ver su grado de simbolización, es decir, empezamos con imagen, ni siquiera porque no tenía todavía aceptación de todos los pictogramas, su autonomía porque llevaba pañal, por ejemplo, qué le gustaba más, qué habilidades tenía más y pues compensar las dificultades de las que ya hemos hablado. Para mí es importante mencionar elementos al grupo, porque el grupo constituye la base de mi tarea educativa. Es decir, sin el grupo yo no puedo hacer nada y el grupo lleva mucho peso en mi aula. Se trabaja como tal y como se incorporase otro niño cualquiera al aula. Y las dudas que puedan surgir se normalizan y se resuelven tal y como se resuelven con cualquier otro tipo de niño. Recuerdo una anécdota, varias, entre ellas una que surgió nada más empezar cuando los niños decían y las niñas de mi clase preguntaban ¿por qué este amigo sale todos los días al aula de los soles? Se va tanto al aula de los soles, ¿no? Entonces, de allí se trata de normalizar esta situación y contestar con esa pregunta, pues, con naturalidad, ¿no? Pues porque allí aprende cosas que tiene que practicar un poco más, como cuando nosotros tenemos que practicar porque queremos ser unos bailarines y mi mamá nos apunta a danza y bailamos un montón para poder, y vamos a una clase aparte, ¿no? O simplemente porque que necesita practicar más, como hay amigos que también necesitan practicar hablar y, por ejemplo, van a logopedia o simplemente porque este amigo aprende de otra manera y necesita
otros trucos para aprender, ¿no? De esa manera se normaliza la situación y ellos también normalizan el lenguaje. Y por último, y no menos importante, está el maestro o la maestra. El maestro o la maestra tienen allí un trabajo muy arduo, tenemos un trabajo muy arduo y no es tan rápido ni tan efectivo agobiarse para poder solventar todas las cosas que tenemos. ¿Que nos agobiamos? Sí. ¿Y la vorágine de cosas nos abruma? Pues sí, no lo vamos a negar. Pero mi recomendación es que no intentemos tener todos los pictogramas ni las imágenes todo listo, porque hay que irlas haciendo según la vayamos necesitando. Si nosotros paralelamente hemos tenido que ir avanzando pues poquito a poco en este sentido, ¿no? Bueno, una vez que tenemos estos pilares sujetos, vamos a hablar de lo que es la adaptación o adecuación del espacio, de ese espacio del aula en el que todos y todas queremos que sea lo más acorde posible. Siempre cuando llegamos al aula nuevo, pues queremos que nuestra aula esté ordenada, que los rincones estén bien estructurados, ¿vale? Pero en este caso concreto, sobre todo los rincones tienen que estar muy estructurados. Y hay que tener en cuenta en la adecuación del espacio que entonces hay dos cosas. La primera es que tenemos que tener en cuenta que todo lo que tengamos, el material que tengamos al alcance de los niños y las niñas esté etiquetado, debidamente señalizado. Nosotros coordinamos en equipo de infantil eso esté señalizado con los pictogramas de la SAC, de tal manera que cualquier niño o niña que acuda a otra aula pues pueda encontrar fácilmente los materiales. Y el espacio esté distribuido de tal manera que los rincones estén bastante diferenciados. Por eso, en el plano de nuestra aula hay que tener en cuenta pues, todos los rincones, la luz y todo lo que interviene, pues como bien sabemos, en este tipo de estructuras, ¿no? En mi aula, por ejemplo, al inicio de curso, los rincones están bastante separados, hay una señalización bloqueada por el propio mobiliario, haciendo un espacio en el que no se pueda interferir un rincón a otro, preferiblemente. Hay señalizado en el suelo también líneas para que ellos sepan que ese es el espacio del rincón delimitado. Como veis en el suelo hay un punto azul que señala el lugar donde nuestro alumno con TEA va a acudir al desarrollo de las asambleas o las actividades en gran grupo y veis que en la pizarra hay un panel amarillo, pues ese panel amarillo es el panel de información al que nosotros, acompañando al principio y después con autonomía, nuestro alumno con TEA va a mirar qué es lo que pasa en qué momento del día. Es decir, es el horario individual con la secuencia de pictogramas que va a ocurrir desde que entramos al aula hasta que nos vamos a casa. En un primer momento a este alumno se le fue repartiendo por franjas horarias. Ese horario, es decir, se le presentaba antes del patio todos los pictogramas que había, después del patio y así secuenciados para que no se abrume y poco a poco se le fue alargando hasta que al final de la etapa, que ya se encuentra al final de la etapa, pues ya se ponía la tira completa e incluso la ponía él con mucha autonomía. Una vez que tenemos esto claro, veis que también aparece, aparte del panel que he explicado, la agenda. Nosotros en 4 años, y por el grado que tenía de simbolización de nuestro alumno, no introdujimos la agenda como tal. La agenda era más bien por email, que he dicho, con la familia, que he comentado antes, y este tipo de agenda sí que lo hemos utilizado, pero ya hacia el final de 5 años, a partir del segundo trimestre o así de 5 años, ¿vale? Donde el niño sí que iba colocando los pictogramas y iba explicando un poco el desarrollo del horario que había hecho en el aula, tanto en el aula de referencia como en el aula de los soles. Pero en un primer momento no se utilizó. ¿Qué más? Más elementos que intervienen. Los pictogramas. Miles y miles de pictogramas os van a invadir cuando empezamos con un aula en un centro preferente, ¿no? Y por eso lo de no agobiarnos de querer tener todo a la vez. Es ir poco a poco y si veis bien, allí yo tengo una carpeta normal y corriente de las que tenemos todos en A4, donde hay 2 vectores en la parte delantera, uno en la superior, donde está la foto y el nombre del niño,
o otro velcro donde en un primer momento secuenciábamos las tareas con un solo pictograma, es decir, te toca ir a este rincón, o vamos a hacer esta tarea. Y posteriormente con una tira que luego os explicaré, donde se explicaba ya secuenciadamente cualquier tarea o paso que queramos pues en la que intervenga o que realice. Y otro factor que de la adecuación del espacio que quiero destacar, seguramente que lo conocéis y que muchos de vosotras y vosotros lo utilizáis, es el rincón de la calma. En mi clase es muy especial, me acompaña desde que yo empecé en la educación infantil. Es un rincón para mí al que quiero mucho y que le tengo especial consideración y al que le dedico siempre un espacio muy cuidado en el aula y que los niños y niñas acuden a él individualmente y cuando lo necesiten. Para ello, pues se desarrollan desde 3 añitos una serie de habilidades sociales y tipo de pregunta-respuesta para que ellos puedan acudir a él sin problemas. Por ejemplo, del tipo, estoy cansado o quiero ir al rincón de la calma, ¿no? Zoraida, es que ahora no, estoy triste y necesito ir al rincón de la calma. Todo ese trabajo se realiza a partir de la verbalización de las emociones y es un trabajo que hay que ir poquito a poco. Es un trabajo que se traslada y que ha venido fenomenal para nuestro alumno con TEA y yo lo tengo distribuido en un espacio del aula donde pues coloco una colchoneta o un cojín mullidito, ¿vale? O una alfombrilla para que esté recogido, cojines, peluches, hay también allí una muñeca de estas de cuerda musicales con un sonido muy bajito para aislar, o a veces también hemos tenido una grabadora de estas de juguetes con cascos para poder oír música y aislar un poco el ruido o ese sentimiento que ahora necesitamos estar con nosotros mismos, ¿no? En ese rincón hay materiales de tipo pues, botellas de la calma, que seguro muchas de vosotras conocéis, rellenas de todo tipo, de agua, de arroz, de lentejas, material de arena, ¿vale? Otras que los niños proporcionan porque se les ocurre hacer en su casa y traen también material de goma espuma para poder aplastar, cajas con materiales naturales como hojas secas, botes de olores, es decir, todo lo que cree unas sensaciones de paz y de tranquilidad. Y un material que está ampliado, que es uno de mis favoritos, que son las cajas sensoriales, que yo las llamo así, que seguramente que alguna persona las llamará de muchas maneras, no de otras maneras, donde simplemente es una caja donde ponemos en el fondo gránulos de todo tipo, pueden ser granos de judías, arroz, bolitas o una tela de tacto especial y introducir allí otro material no convencional donde los niños pues puedan tener todo tipo de sensaciones. Las voy cambiando, también depende de lo que vayamos trabajando en el proyecto, en el aula o propuestas por ellos mismos. Una vez que hemos terminado con estos aspectos de los elementos que necesitamos para la adecuación del espacio, vamos a pasar a las estrategias que se utilizan, ¿vale? Y me voy a intentar detener un poquito más, a ver si puede ser explicarlos para que quede lo bastante claro. En cuanto a las estrategias, que están muy desarrolladas, muy ligado con la metodología, ¿no?, que utilizamos, pues debe adaptarse a todos los planos, al cognitivo, al afectivo, al social, ¿vale? Y voy a nombrar algunas, porque por el tiempo pues no se pueden nombrar todas, ¿vale?, que usamos al día a día y que creo que pueden servir de ayuda, o por lo menos creo que puedo contribuir a eso para que veáis cómo lo hago yo y si os sirve. Bueno, también se pueden modificar en su caso, es decir, esto siempre es muy abierto, ¿no? Los objetivos principales, como veis viene allí, son la anticipación y la autonomía, que van íntimamente ligados. Como a todos los niños y niñas, a todos, les viene bien anticipar las rutinas. Eso les da mucha seguridad y confianza y se traduce siempre en autonomía, ¿vale? En un saber hacer. Bueno, tenemos dentro de estas estrategias para desarrollar la autonomía y la anticipación, lo que ya hemos comentado antes, el panel de información, que no lo voy a volver a explicar porque ya lo hemos dicho,
en el desarrollo de la asamblea se realiza todo ese horario, además del menú también, que nosotros, por ejemplo, la asamblea la hacemos digital en la PDI, y por eso no tengo foto del menú concreto, pero todo se desarrolla en la asamblea. El horario individual, que en este caso estaría incluido dentro de la tira que hemos mencionado en el panel de información, la carpeta, que también ya la hemos visto con todos los pictogramas organizados, y tenemos también una tira de trabajo en la que se plantea por secuencia, puede ser de 3 o de 4, los pasos a seguir para ir a una tarea, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, primero tiene que hacer una tarea concreta de pintar algo, después irse a jugar a un y al final ordenador, ¿no? O, por ejemplo, en otra tarea mucho más concreta de trabajo de mesa, como por ejemplo pintar, recortar y luego hacer las letras, ¿no? Este sería como secuenciar el trabajo específico que tendría que hacer en un momento determinado. Otros apoyos visuales, por ejemplo, como el punto azul, que también hemos hablado de él, y esta tira morada que veis, que es el formato que nosotros utilizamos de acordeón para que lo lleve, por ejemplo, en las salidas o excursiones, donde le secuenciamos todos los pasos que van a ocurrir para realizar una actividad complementaria, y que este mismo formato es el que hemos utilizado para la agenda al final de la etapa, que le pusimos un velcro al inicio y otro al final para que se lo ponga a modo de pulsera y así modo de llevarlo y no lleve así colgando. También hay que destacar que en la intervención hay que pautar modificación de conducta por conducta disruptiva o por simplemente una conducta no adecuada, ¿no? Entonces se decidió también en el equipo de educación infantil, y además está explicado en el PEANA del centro, que plantearíamos la acción a corregir en rojo y la positiva en verde, y presentarlas enfrentadas y en paralelo, ¿no? De tal manera que visualmente para nuestro alumno sea más fácil identificar qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que sí tiene que hacer. Y además le sirve para autocorregirse, ¿no? Al principio acudíamos con la tarjeta nosotros para enseñarle que no se tiran las cosas, se juega, y en muchas ocasiones, que ya ves que la vorágine del aula, sobre todo de infantil, estás un poco a todo, pues yo no lo veía y conseguimos, por ejemplo, que él fuese solo a la carpeta marrón, cogiese esta tarjeta y venga y me diga: Zoraida, pegar no, abrazar sí. Pues eso significaba que él había pegado y yo no me había dado cuenta. Y él pues me lo traía para que vea que es lo correcto que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es muy interesante establecer estas pautas de modificación de conducta donde pues se tomen como cotidianas y no sirven solo para él, sino para el resto del grupo también. Bueno, un poco en esa línea, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poquito, si voy bien de tiempo, creo que sí, pues el trabajo de los rincones. El trabajo por rincones es una estrategia que se utiliza mucho en educación infantil, todo el mundo la conoce, ¿vale? Y esto permite a todos los alumnos tener la oportunidad de experimentar, manipular, organizar su propio tiempo de trabajo con unas actividades estructuradas. Tenemos que programarlas previamente y mediante estas se consiguen pues, los objetivos que nos proponemos. Todos los rincones para mí son importantes porque nos permiten atender individualmente o en pequeño grupo, teniendo en cuenta pues, los distintos ritmos que hay en clase, no solamente a los ACNES, sino a todos. En mi caso, planteo los rincones como una organización de trabajo en pequeño grupo, planteando actividades simultáneas en las que en cada uno de ellos, los niños y niñas, pues van a acudir eligiendo al inicio del día, ¿vale? Para mí los rincones no son esos sitios o zonas en los que acudo a jugar después de realizar una tarea, sino todo lo contrario. Los rincones propios se convierten en una tarea divertida y agradable para poder desarrollar pues, los diferentes contenidos que nos planteemos. Entonces, siguiendo esto, puedo mencionar ejemplos de rincones
ya también en las intervenciones anteriores se ha mencionado, si no recuerdo mal, fue Álvaro quien los mencionó, pues está el rincón de la casita, el electo, el de lógico, ¿vale? Yo voy a destacar algunos de los que utilizo que creo que os pueden servir. Por ejemplo, en mi centro, toda la línea de trabajo es una metodología constructivista, como bien ha dicho Seila, y esta metodología y este enfoque, sobre todo el enfoque que nosotros tenemos, hace que nosotros no tengamos libros y además trabajemos por proyectos de trabajo. De esta manera, los rincones suponen una estrategia muy rica y, o sea, muy enriquecedora a la hora de plantear los contenidos. Y además tenemos un rincón en el centro del aula que se designa al trabajo de mesa, es decir, al trabajo específico del proyecto o mural o lo que vayamos a desarrollar en ese momento, y al que acuden los niños también en pequeño grupo. Para nuestro alumno con TEA, ahora, ¿vale? Para nuestro alumno con TEA, el principio, en 4 añitos, cuando se incorporó al aula, se dejó la exploración libre. Al inicio de la adaptación, pues para observar sus preferencias, qué le gustaba más, ¿vale? Después, un pasito más fue acompañarlo y situarlo en el día a día, en cada rincón, para que vaya aprendiendo a jugar y a hacer alguna tarea concreta. Este acompañamiento lo hacíamos con las especialistas del aula de apoyo, del aula ATEA, otras veces conmigo misma, acudiendo con él a los rincones, otras veces con un igual o en pequeño grupo o en parejas cooperativas, que es lo que también trabajamos en nuestro centro. Posteriormente se le asignaba un rincón en la carpeta y se le acompañaba a él mostrándole la tarea a juego y se le dejaba interactuar con los demás. Al finalizar la etapa hemos conseguido que él elija rincón señalando dentro de su tira, acudir a él, organizarlo. Además, pues interactuar con los otros niños, ¿no? Es verdad que hay problemáticas y dentro de esta distribución de rincones, pues él, por ejemplo, había el rincón de juego simbólico que no le gustaba mucho acudir a él porque ha sido siempre nuestro gran reto. Al ser tan desestructurado, pues habría que ofrecer modelos y todo el tiempo apoyarle, ¿no? Y pues a veces no se podía realizar. Pero bueno, favorece mucho que este rincón, el rincón de juego simbólico, se transforme y así él le motive para que pueda acudir según el proyecto o los contenidos que estamos trabajando. Requiere una mayor preparación. Eso sí, los rincones, por ejemplo, yo los tengo preparados por la mañana, ya con las tareas distribuidas en las mesas y los materiales, para que ellos puedan acudir y trabajar en él o en ellos pues con autonomía. Y si necesita alguien una ayuda, durante esos minutitos que dura la tarea, yo poder acudir a ellos individualmente, o a los pequeños grupos individualmente, para apoyarles. Todos. Es decir, la estrategia que yo utilizaría para apoyar solo a un alumno, que en este caso sería el alumno con TEA, la utilizo con todos para que así pues, se distribuya mejor el trabajo. Requiere también programar con anticipación y preparar el material y que esté dispuesto antes de iniciar el día. Otra de las estrategias, como veis bien, se sustenta en esta base de esta metodología, que es el pequeño grupo. Es decir, el pequeño grupo es el que nos va a dar pie a poder encajar todas las actividades y todas las piezas para poder atender las individualidades y las necesidades de nuestro alumnado. Facilita también la organización y acerca también mejor el punto de vista del maestro hacia la realidad concreta del niño y niña, ¿no? Porque trabajando en gran grupo pues es muy difícil observar estas peculiaridades. La organización, ¿vale? Vamos a ver. La organización sería la siguiente. Cada día los niños vienen al aula, eligen un rincón, se apuntan en el cartel que veis con su nombre, posteriormente se apuntan escritos si ya tienen esa etapa conseguida de la escritura, ¿vale? Y todas las actividades son manipulativas, lúdicas, porque pensáis que a lo mejor son actividades muy difíciles que no podemos estar en 5 sitios a la vez. Pues no, actividades, ¿vale? Que tienen que ver mucho con la manipulación, ¿vale? Y además también otra cosa, que es los materiales que intervienen en cada rincón están... se cambian cada 3 semanas o un mes, o bueno, cuando más o menos pueda y tengamos un desahogo, ¿no? También.
Bueno, algunos ejemplos de actividades, por ejemplo, construir una fila con 20 animales, hacer series con las construcciones, ¿vale? Buscar con la pareja en los libros y señalizarlo con información. Todo esto lo puede hacer un alumno con TEA perfectamente. O, por ejemplo, poner la mesa para dos, disfrazar a un compañero, ¿vale? Otras más elaboradas, como por ejemplo resolver un problema sencillo para construir un tangram, anotar las frutas en un cuadro de doble entrada, contar, hacer un dibujo concreto, ¿vale? Es decir, pues todo lo que se refiere al alumnado y a las tareas propias de educación infantil. Es verdad que los objetivos y los contenidos lo tenemos que adaptar porque tenemos que elaborar el diario del alumno y concretamente el ACI, donde se adecúan los contenidos al nivel curricular que requiere nuestro alumno, pero ese trabajo es ir consiguiendo poquito a poco y observando desde el principio todos esos ajustes que necesita y ir rebajando un poquito esos objetivos y llevarlos al nivel acorde con las capacidades de nuestro alumno. Es tarea nuestra, es tarea del tutor elaborar ese documento, ¿vale? Sin perder de vista la opinión y la intervención de los especialistas, no solamente de los del aula específica, sino también de los de inglés, música y todos los que a ese diario y a ese documento, pues las modificaciones que se tienen que tener en cuenta en cuanto al currículum. Una vez que hemos terminado con todas estas estrategias, me queda por explicar una, que es el grupo de juego que realizamos, que es organizar grupos de juego por días, ¿vale? Es decir, cada día un grupo pequeño en donde siempre va a estar nuestro alumno con TEA para que desarrollen una actividad o juego concreto en el patio con nuestra técnico superior de integración social, con nuestra TIR, ¿vale? Quien organiza las propuestas y las lleva a cabo en minigrupo. ¿Qué conseguimos con esta estrategia? Pues conseguimos que, aparte de la socialización, porque los grupos se mueven semana en semana, se van moviendo, aparte de la socialización, el modelo que nosotros podemos dar a la hora de establecer un juego, pues también conseguimos que se traslade esa organización al juego libre en el patio, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestros grupos en el patio hacen pequeños grupos también donde nuestro alumno con TEA u otro alumno intervienen, es decir, se organizan y cambian los grupos y eso es una estrategia muy positiva pues, para la inclusión, ¿no? De todo tipo. También tenemos que tener en cuenta que todas estas estrategias nos ayudan y nos acompañan para desarrollar pues, lo que consideramos en el aula la inclusión o ir paso a paso a darle estrategias para que tengamos cada vez una sociedad más inclusiva. Al acabar los rincones, nuestros alumnos siempre recogen todo para que se quede todo ordenado, ¿vale? Y va acompañado nuestro alumno con TEA o solo, depende ya de la autonomía que tenga, a su horario otra vez de panel de información individual para ver qué sigue y qué es lo que pasa después. Bueno, también una vez que tenemos todo esto, he de decir que nuestra puerta, la puerta de nuestro aula, está siempre abierta a la comunicación de nuestros especialistas del aula específica, en este caso pues la L, en este caso Sheila y Latis, para coordinar todo el rato sobre actuaciones concretas que tengamos que hacer sobre nuestro alumno y también pues todo el tema de evaluaciones, actividades, ¿vale? También Cristina ayer nos explicó, el martes nos explicó pues todas esas reuniones e intervenciones para organizar, ¿no? Y concretar pues todo el tipo de organización que lleva a cabo un centro preferente y todas esas comisiones en las que estamos también apuntados o de alguna manera tenemos que intervenir para que todas estas estrategias se puedan desarrollar. Es decir, no solamente a esa mirada, sino a la mirada de intervienen en nuestro centro para que nuestra aula sea abierta, porque siempre
visto desde fuera, es decir, cuando otra persona da su opinión sobre algo que tú haces, es importante e interesante recogerlo para poder cambiar, modificar. Visto desde fuera, siempre es interesante tener una opinión que nos lleve a evaluar y a proponernos otro tipo de cosas, ¿no? Los apoyos son muy importantes dentro del aula. Y así también, como queremos que nos ayuden y nos apoyen, también están para proponer y también para situarnos pues en este plano de la educación, ¿no? Creo que trabajar desde la generosidad es muy difícil, no es un camino fácil, pero sobre todo porque tenemos mucha vorágine de cosas que hacer y vamos muy deprisa, pero debe ser nuestra meta, porque en realidad con, lo, con la realidad que contamos, con los pocos recursos que contamos, a veces esa gran piedra que os hablaba al inicio, ¿no? Pero con la colaboración entre nosotros y nosotras y compartir, pues nos enriquece, genera confianza, nos dota de recursos y además desde diferentes perspectivas, pues nos hace ver ese retomar de nuestro trabajo, ¿no? Y que nos hace estar y participar juntos. Y como siempre, nuestro no estaría completo esto que acabo de explicar sin el grupo, ¿no? Yo creo que el grupo, la inclusión son ellos, ¿no? El alumnado, el modelo que mostramos como maestros en lenguaje, en actitud, en juego, al que les dotamos de estrategias y miramos desde sus ojos, si nos bajamos a mirar desde sus ojos en el aula, pues se convierte en un aula distinta, ¿no? Porque nos hace ver la realidad de otra manera. Por eso quiero terminar con la frase con una viñeta de Francesco Tonucci, que es uno de los referentes para mí y que además pone mucho alma y corazón en todo lo que hace y dice, ¿no? Y dice, ¿me enseñas a jugar que ya no me acuerdo? Yo os invito a todos y a todas a decirlo y también a hacerlo, ¿no? Porque no hay curso que yo no salga de las aulas diciendo cuánto me ha enseñado este grupo de niños y niñas, ¿no? Y cuánto me llevo de experiencia a seguir avanzando en este pasito a paso de la educación inclusiva, ¿no? Por eso, en una de las intervenciones de Francesco Tonucci, de alguna conferencia que tuvo aquí en Madrid, decía, la escuela debe ser capaz de leer la realidad concreta que rodea al niño. No menciona en ningún momento la palabra inclusión ni la palabra diversidad, pero sí que hace referencia a ella, porque todos, cada uno de nosotros, somos diferentes. Y con esto, y dando muchas gracias por haberme escuchado, pues espero que haya contribuido un poquito a ese bagaje que creo y estoy segura que todas y todas tenéis y sobre todo a esas ganas, ¿no? de estar y permanecer en el aula con la mirada de un niño y con el desarrollo de estrategias que siempre son modificables y son adaptables y nos sirven para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Zoraida. Tenemos varias preguntas que nos han hecho aquí en el chat y te las voy a ir leyendo. ¿Vale? Vale, me decían, ¿podrías dar más detalles de los grupos de juego diarios? Sí, bueno, para establecer estos grupos, lo que hicimos en un primer momento se establecen grupos aleatorios del tipo que hacemos en las aulas normalmente, ¿vale? Yo los establecí de 5, donde siempre estaba nuestro alumno con TEA en todos ellos, es decir, el lunes había 5 niños y este niño con TEA, el martes otros 5 y el niño, ¿vale? ¿Por qué? Porque así se iba rotando de grupo de alumnos a lo largo de la semana. Junto con la TIS, lo que acordábamos, o a veces por propio desarrollo, ella individualmente, o al inicio de todo este proceso, coordinábamos las dos qué juegos se iban a establecer, o más o menos los juegos que necesitaba, o lo que en ese momento le hacía falta más trabajar a nuestro alumno, y se planteaban juegos muy, muy sencillos. Y se informaba en el aula del juego que tocaba, por ejemplo, el lunes, los alumnos y alumnas que iban a participar y se iban en fila al patio y jugaban allí pues al juego que se proponía, gallita ciega, corro o cualquier tipo de juegos, que el objetivo era
aprender, enseñar a jugar y que además esos juegos también no solamente se les sirvan a los alumnos con TEA para desarrollar estrategias y secuencia del juego, sino también al grupo en general para que pueda pues establecer este tipo de dinámicas en su día a día, ¿no? En su juego libre. Bueno, esta también ya has contestado a una pregunta que te hacían de en qué momento sale el pequeño grupo a jugar al patio, ¿no? Y es que es en el horario de patio, Sí, ¿no? Solo que en otro espacio diferente. Otra exactamente. pregunta es, ¿puedes explicar con más ejemplos el trabajo en pequeño grupo y grupo de juego? Gracias. Vale, el grupo de juego creo que está contestado, lo doy Sí, por como yo también lo contestado. creo. Vale, entonces, el trabajo en pequeño grupo. El trabajo en pequeño grupo, como he dicho, se establece en rincones, es decir, los rincones están trabajando simultáneamente actividades concretas, como las que he dado en el ejemplo, pues yo qué sé, en el rincón de construcciones hacer una fila de 20 animales, en el rincón de lógico-matemática hacer un juego de tangra, en el rincón de plástica hacer un dibujo pues con ceras, libremente o con acuarelas, ¿no? En el rincón del juego simbólico disfrazar a un compañero y maquillarle. Pues ese tipo de actividades son cuando ellos eligen por la mañana el rincón al que quieren acudir libremente e individualmente, van pues estableciendo la cantidad adecuada de los miembros de, que tienen o que puede albergar un rincón determinado, acuden a ellos y se disponen a realizar la tarea que previamente hemos explicado en asamblea. Entonces todos se van y se ponen a trabajar. Nuestra función en ese momento es observar y acudir a quien necesite ayuda y que, pues, por lo que sea, tenga mayor dificultad un equipo, si es en pareja o si es en el pequeño grupo. Estarían todos trabajando simultáneamente. Cuando acaban la tarea, se ponen a manipular el material libremente. A veces son tareas tan sencillas que yo paralelamente les dejo trabajando y empiezo yo en el trabajo de mesa, en el pequeño grupo, a llamar en pareja o en otro pequeño grupo. Es decir, por ejemplo, todos los que están en Rincón de Construcciones vienen al trabajo de mesa que vamos a realizar el mural que vamos a hacer para transformar nuestra casita en la selva. Y vienen todos, trabajan un poco y luego vuelven a su rincón y vuelvo a llamar a otro equipo, mini equipo, y trabajamos luego a otro y alternativamente así a lo largo del día. Y eso es todo. Espero haberme Muy bien. explicado. Sí, también preguntaban cuánto tiempo están aproximadamente en cada rincón. Vale, en cada rincón hay como 3 tiempos, ¿vale? El primer tiempo sería dedicado a la tarea, a la mini tarea autónoma que es en el primer momento del día cuando acuden a él. El segundo momento sería, que no sería todos por igual, sino según yo voy llamando para la tarea individual en el trabajo de mesa, ¿vale? Que se va alternando uno y otro. Y el tercer momento en el que ya todos están pues en juego libre. Entonces, como hay esos 3 momentos y calculamos como unos 10, 15 minutitos por cada uno, pues sería como una sesión, unos 45 a 50 minutos para que los 10 minutos primeros sea como el impacto de llegar y organizarnos el trabajo y los 10 últimos sería como para recoger todo, es decir, pues en total una hora. Vale. Te voy a hacer otra pregunta que, bueno, va dirigida a mí, pero yo creo que tú la puedes contestar muy bien porque Vale. voy a ponerme la cámara. Zoraida y yo, Sí, como os porque no te decía, veo. somos, Zoraida y yo, como os decía, somos compañeras de trabajo, así que esta pregunta la podemos contestar las dos porque es el caso en el que nos encontramos. Nos dicen, cuando un alumno con TEA de infantil pasa a primaria, ¿qué actuaciones seguís? ¿Qué criterios seguís para la agrupación? ¿Cómo afrontáis ese cambio con respecto al nuevo tutor y nuevos compañeros? No sé si sería para resolver ahora. Yo lo que quiero decir es, que era algo que decía al principio, que no tenemos varitas mágicas, que no tenemos actuaciones predeterminadas que valgan para todos los alumnos y alumnas, porque cada uno es diferente a otro. ¿Vale? Entonces os podemos contar lo que estamos ahora mismo cavilando, que todavía no hemos llegado a poner en marcha respecto a este cambio que planeamos. Que os cuente un poco, Zoraida, un poco cuáles han sido nuestras actuaciones iniciales. Bueno, lo primero que hay que valorar y lo que creo que no lo he dicho, pero queda implícito en toda la intervención, es que bajo mi perspectiva lo principal es el desarrollo afectivo y social. Es decir, lo cognitivo, como veis, creo que lo he mencionado muy poco, queda como en un segundo plano, pero sí se trabaja y sí se desarrolla, pero no dentro de la educación infantil, como yo la tengo concebida, y dentro de la actuación en el aula,
la importancia y el peso que tiene la carga afectiva y social, pues siempre va a primar sobre el resto de las cosas. Y además creo que las cosas hechas con corazón siempre van a ser mucho más bonitas y todos los contenidos van a desarrollarse mucho mejor y se van a aceptar mucho mejor, ¿no? Bueno, dentro de esta perspectiva consideramos el cambio a primaria, pues también viendo que ese desarrollo social y esa relación que se ha establecido con el grupo prevalezca y permanezca en la medida de las posibilidades si las capacidades curriculares son las competencias adecuadas como para que promocione, porque hay que ver también las dos cosas, ¿no? Y dentro de este prisma intentar sopesar y ver qué sería lo más adecuado, ¿no? Y también interviene también la familia, es decir, aquí intervienen muchos factores, no es una decisión que podamos tomar tan rápido, ¿no? Por eso Sheila dice que no sé si es el momento o el lugar adecuado para hablar de esto, porque intervienen muchos factores, porque también está la familia, ¿vale? Claro. Y bueno, un poquito así. O sea, lo primero que hemos hecho es hablar entre nosotras. Esto Claro. no se decide de una sola. Entonces, de hecho, tenemos una reunión la semana que viene para ver cómo planteamos este paso a primaria. Tenemos la misma problemática que podéis tener el 90% de las personas que estáis aquí, y es que no sabemos qué profesor va a tener este peque en primaria. O sea, imaginaros. Entonces, sí que os puedo adelantar que una de las cosas que trabajamos ya el año pasado con los cambios de clase fue que los niños y niñas vinieron la semana de antes, en la que todavía no estaba el resto del grupo, para visitar su nueva aula, para visitar a su nuevo profesor, y es un poco también lo que hicimos el año pasado, que vinieron sin estar todos los niños y niñas para presentarles su nuevo espacio y el profesor. ¿Vale? Inicialmente eso es lo que hacemos, trabajar el cambio, un cambio que se va a llevar a cabo en septiembre. Ahora no se puede hacer en infantil, no hay memoria episódica, muchas veces trabajamos por encima de sus posibilidades, pero no porque tengan TEA, porque tienen 5 años, ¿no? Entonces, podemos anticipar a las familias, y de hecho les vamos a mandar un pequeño plan, ¿no?, de verano, en el sentido de que vaya recuperando rutinas que hemos ido perdiendo, que son necesarias para la vuelta al cole. Pero el trabajo va más indicado, ¿no?, sobre todo a las familias. Dime, Sí, Zoraida. y una puntualización también acerca de la incorporación ya en septiembre, que consideramos en nuestro centro, y de hecho posible se tiene en cuenta, es el acompañamiento, es decir, el acompañamiento de que ahora por las circunstancias en las que estamos no se ha dado, pero es el acompañamiento del tutor de referencia, en este caso de mi grupo, conmigo, hacia los cambios que se puedan producir en primaria, tanto en junio como en septiembre, para que así ese niño pues tenga esa figura allí, ¿no? Y diga, vale, tú no te has ido, estás todavía aquí, ¿no? Y podamos como entregar a ese nuevo tutor pues todo el grupo y se sientan como acogidos y acompañados. Eso es. Bueno, yo antes de despedir a Zoraida sí que voy a aclarar una pregunta que se reiteró bastante ayer y hoy ha vuelto a ocurrir. Como es una pregunta de metodología, si te parece la voy a resolver yo. Vale, y si te ayudo. Había compañeras que en el grupo planteaban o decían, ¿no?, que los paneles de información tienen que ser en color blanco. Bueno, a ver, nosotros tomamos como referencia la metodología TEACH, y TEACH es una metodología. Una metodología significa que te va a dotar de una serie de estrategias y recursos que tú tienes que seleccionar acorde a las necesidades de tu alumnado. Igual que, por ejemplo, una metodología de carácter constructivista, ¿no? Tú vas a seleccionar lo que consideres para tu alumnado. Dentro de esa selección lo que tenemos que mirar son las necesidades de cada niño y cada niña. Se ponen los paneles en blanco si eso es una necesidad. Si no lo es, no tienen por qué ponerse los paneles en blanco. Si tú tienes una pared completamente blanca y pones un panel de información en blanco, no está destacando. Entonces, es mucho más acorde a mantener una atención que además se encuentra alterada porque hay un déficit en las funciones ejecutivas, tener un panel de color amarillo o de cualquier otro color que llame su atención. Además de esto, hay veces en las que se consensúan claves de colores diferenciadas por alumnos y alumnas. Y todo esto es lo que queda recogido en el PEANA, que es una de las preguntas que me habéis ido haciendo de manera privada por correo y demás. TEACH es la metodología, PEANA es lo que yo selecciono de esa metodología acorde a las necesidades de mi alumnado y de las características de mi centro. Y es lo que yo voy a seleccionar. Y entonces yo hago mi proyecto de estructuración espacio-ambiental para niños y niñas con autismo. Y ese es el acrónimo PEANA.
¿vale? Espero haber resuelto esta duda, porque sí que se ha generado como debate de paneles blancos, si no. Yo lo que creo es que no podemos ser puristas de nada y que ellos son muy rígidos, pero nosotras tenemos que ser muy flexibles. Entonces, ante todo, yo siempre digo, ¿para qué? Panel blanco, sí. ¿Por qué? Porque está fenomenal. Si hay un porqué detrás, o sea, si hay un objetivo que cubre esa necesidad, está perfecto. No digo ni que sí ni que no, pero que tenemos que ser flexibles en torno a nuestra intervención. No te robo más tiempo. Zoraida, mil gracias. Han quedado preguntas por contestar que al final de la sesión de hoy las vamos a resolver. En este ratito de cierre que tenemos, recogí las preguntas de ayer y también las de hoy. Y así que voy a dar paso. Zoraida, mil gracias. Nada, muchas ¿Quieres gracias a vosotros despedirte? y gracias, Sheila, por la oportunidad de poder transmitir a este grupo de gente pues, y que en las cabezas, ¿no? El enfoque que queremos para una educación inclusiva. Un beso a todos. Gracias. Muchas gracias.